Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 7. En esta clase el contenido a ver y relatar será la composición de un proyecto y plano de arquitectura en su primera parte. Planos de un proyecto. Un proyecto lo componen distintas especialidades y estas especialidades nos entregan productos, ¿ya? El producto que a nosotros nos importa y que tiene mayor relevancia al momento de interpretar son los planos. Y en este caso, por ejemplo, nosotros nos enfocaremos directamente en la arquitectura. Y la arquitectura, como producto que nos entrega planos, nos entrega especificaciones técnicas y nos entrega también presupuestos y coubicaciones. En el caso de esta clase, nosotros nos vamos a centrar en la especialidad de la arquitectura y los planos de arquitectura. Pero también tienen que saber que un proyecto lo componen otras especialidades, en este caso una especialidad de estructura, donde también la estructura me va a entregar planos, me va a entregar especificaciones técnicas, me va a entregar memorias y también me va a entregar ubicaciones y presupuestos. Al igual que todas estas especialidades que yo le indico acá. Por ejemplo, un proyecto eléctrico, un proyecto de iluminación, un proyecto de climatización, un proyecto sanitario, un proyecto de gas. Todas estas especialidades nos deberían entregar planos como producto principal y distintos otros productos, especificaciones técnicas, memorias y ubicaciones y presupuestos. Entonces, lo habitual es que cuando yo en un determinado plano no encuentro especificación de un material, de alguna partida en particular, yo podría consultarla en especificaciones técnicas como producto de apoyo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que entender que un proyecto alberga todas estas especialidades y a veces algunas más. Y que cada especialidad me va a entregar distintos productos. Eso deben tenerlo en consideración y saberlo, que un proyecto no solo es lo que ustedes ejecutan, es la composición de distintas especialidades. Y la completitud de todo esto me forman lo que yo llamo proyecto. Como bien les mencionaba, nosotros los vamos a enfocar en esta clase en los planos de arquitectura y sus principales elementos. Los planos de arquitectura definen todas las dimensiones de los recintos, dimensiones interiores, forma de elementos, materiales y las funciones de una construcción, cotas, ejes, entre otras cosas. ¿Ya? Ustedes tienen que entender que la arquitectura es el primer proyecto o especialidad dentro de este número determinado de especialidades, ¿ya? Y es por eso que al ser el primer proyecto uno debe ser muy minucioso al momento de estudiar para poder encontrar errores e inconsistencias que una vez que ya esté aprobado la arquitectura, yo confeccionaré todos los planos para su futura construcción y elaboración de la obra. Entonces es importante en arquitectura detallar todo lo que yo voy a poder construir. Es por esto que ustedes tienen que entender que la base de cualquier proyecto va a partir por los planos de arquitectura, es donde se hace el diseño de lo que yo quiero construir. Eso tienen que ya entenderlo. Y a estos planos de arquitectura, como base, tienen que entender a todos estos elementos que componen, porque nosotros ya conocemos algunos. Conocemos que esto que está acá marcado como borde corresponde al margen, ¿verdad? Esto vendría a ser nuestro margen. El otro elemento que nosotros conocemos y que aparece con el número 1 es la viñeta. Ya sabemos lo que es la viñeta. Pero se nos van a agregar un número 3, un número 4A, 4B, 5, 6, 2. Ya, todos estos elementos que me arman mi proyecto, que me entregan información, ustedes denomínenlo vistas. Son distintas vistas. Esto es una vista, una planta. Esto es una vista, pero una vista de elevación. Esto es una vista, pero en corte. Entonces, por eso llamémosle vista, para que lo entendamos. Y cada vista va a tener un distinto nombre, que yo le voy a llamar nombre y apellido. Entonces, lo que vamos a ir viendo a continuación serán cada una de estas vistas
pero con su determinado nombre y apellido. Entonces partiremos por la primera, que corresponde a el plano de ubicación. El plano de ubicación ustedes los podrán encontrar en un plano de arquitectura y la función que tiene es orientar o referenciar a alguien que observa el plano, ya que indica en dónde se ubica el terreno y en dónde se está realizando el proyecto. Es por eso que la información mínima que deberá traer este plano son el norte como indicación relevante, las calles principales que me arman mi proyecto o que me indican dónde está mi terreno, hitos importantes, desde si hay cerca un metro, un grifo, un poste, un paradero, distancia, la silueta del terreno, como bien lo refleja este ejemplo que tenemos acá, donde tenemos acá nuestro terreno, pero nuestro terreno está ubicado en esta calle y esta calle las componen calles principales que me ayudan a orientarme y saber dónde está ubicado mi terreno. Me aparecen números municipales de los predios vecinos o de los predios que están en la misma calle, ¿ya? Y este plano ustedes lo podrán encontrar de en escala o también no puede tener escala y puede ser de una manera gráfica, ¿ya? Ahí vamos a ir entendiendo que cada uno de estos elementos que componen un plano, este es su nombre, plano ubicación, pero siempre deberá estar indicado abajo la escala en la cual se está dibujando, y si no presenta escala deberá aparecer como sin escala o escala gráfica. Otra de las vistas y elementos que componen los planos de arquitectura y la más principal es la planta de arquitectura. ¿Y cómo definiremos la planta de arquitectura? La definiremos como un corte de tipo horizontal del edificio o proyecto mediante un plano virtual. Imagínense que nosotros cortamos de manera horizontal nuestros muros a una altura usualmente que va desde el metro 20, como lo indica acá, hasta el metro 40. Pero también ese corte que se realiza a veces va comprendido desde el metro al metro 50, por eso le da ese margen. Y nos sirve para definir la estructura y los espacios principales del proyecto o edificación, y con todas sus respectivas dimensiones, ancho, largo. ¿Ya? La planta es fundamental para comprender un proyecto, pues las proporciones y dimensiones de esta son la base para la construcción de cualquier proyecto. Como ven, vuelvo a reiterar que la arquitectura es la base para yo construir cualquier edificio. Y en la gráfica, estas plantas se utilizan cuando veamos escala y entendamos bien la escala. Ustedes ahora quédense con que deberían entender que una planta de arquitectura debería estar siempre dibujada en escala 1:50 o bien 1:100. Pero hoy en día también, dependiendo de la envergadura del proyecto, si es un proyecto muy grande, de dimensiones grandes, también se puede dibujar en escala 1:75. Pero estas tres escalas, 1:50, 1:100 o 1:75, por lo general encontraremos las plantas de arquitectura. Acá hay dos ejemplos, una planta esquemática en donde me muestra la distribución de los distintos departamentos, ¿ya? Como un departamento de plantas tipo. Y acá, por ejemplo, una planta más técnica donde empiezan elementos, cotas, ejes, mobiliario, etcétera, etcétera. Esos elementos son los que componen una planta de arquitectura. Pero primero nosotros tenemos que entender que la planta de arquitectura es un corte de tipo horizontal, que en el siguiente esquema se detalla. Imagínense, este es mi proyecto. Cuando yo le llamo planta de arquitectura, ustedes imagínense que está pasando, como bien lo decía su definición, un plano virtual que me está cortando a 1 metro hasta 1,50 m mi volumen que yo veía acá. Me lo está cortando y me está dejando todo esto que yo estoy viendo. ¿Ya? Esto nosotros ya sabemos que es una vista isométrica, pero el resultado, el traspaso, la transferencia desde de esta vista a una proyección ortogonal, esto me lo convierte en una planta de arquitectura. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy cortando, nuevamente, en base a la clase de valorización de los espesores de la línea, lo que estoy cortando como estructura me aparece más grueso marcado en mi planta. Entonces yo digo que son los muros. ¿Se dan cuenta? Esos serían los muros. En este caso ahí, ese muro sería acá. Perdón, al revés. Ahí, ahí. Entonces todo lo que es estructura y todo lo que estoy cortando me lo muestra mi planta de arquitectura. Entonces le dicen planta de arquitectura, usted imagínense al tiro un corte horizontal de lo que estoy viendo.
Y lo que me muestra ese corte, como ya bien sabemos que la proyección ortogonal, la transferencia perpendicular de lo que estamos viendo, lo que genero es mi plano de arquitectura y muestro todo lo que estoy cortando. Entonces, en orden, esto sería mi modelo, el plano cortando, me queda esto y esto yo lo paso a mi proyección ortogonal, que sería mi planta de arquitectura. Y el mismo criterio si yo llegase a tener más pisos, lo mismo, corto con mi plano virtual, mi planta, en este caso primer piso, a 1 metro o 1,50 m dentro de ese margen, y lo que veo como cortado, yo lo manifiesto en mi planta de arquitectura, en este caso primer piso. Y segundo piso lo mismo, corto con mi plano virtual, mi volumen, y lo que veo va a ser mi planta del segundo piso. Esa es la lógica de la planta de arquitectura, un corte horizontal de mi proyecto. Y lo que veo cortado es lo que yo le denomino con nombre planta del piso que estoy viendo, en este caso, primer o segundo piso. El siguiente elemento que componen mi plano de arquitectura son los cortes. Y podemos definir un corte de arquitectura como una sección o un corte, valga la redundancia, mediante un plano vertical. A diferencia de la planta, que era un corte horizontal, bueno, un corte es un plano o corte vertical que yo realizo de mi edificio o proyecto. ¿Ya? Y yo la puedo realizar en cualquier parte del proyecto, pero después yo lo debo indicar en la planta, como veremos a continuación. O sea que cuando ustedes vean este elemento, lo van a decir que es un corte. Y este corte tiene distintas características que vamos a ir viendo. Pero para entenderlo, nuevamente el esquema. Tengo un volumen de un proyecto, una casa. Esta casa yo le genero un plano vertical de corte. Y lo que estoy cortando, si se dan cuenta, este plano que pasa acá, lo que corté es lo que me va a quedar como resultado, y cuando yo hago la transferencia del espacio al plano, esta proyección ortogonal es la que yo voy a denominar corte. Esto es el corte. Entonces lo que yo corté y lo que estoy proyectando, que veo, lo que me quedó desde aquí corté hacia allá, es lo que voy a ver en mi proyección ortogonal. Entonces eso es un corte, un plano vertical que se le hace a mi proyecto o edificio. Y como primera norma general de los cortes, este se debe dibujar en todo el proyecto, ya que afecta a toda la estructura al mismo tiempo y nunca debe ser separado por piso. Entonces yo hago un corte de todo, de todo mi volumen de proyecto. Como segunda norma, y también deben entenderlo, que se le va a denominar con un apellido al corte como longitudinal o transversal. Vamos a decir que es un corte longitudinal cuando yo corto mi proyecto, pero en el lado largo del proyecto. Cuando entonces lo cortamos en el lado largo, vamos a decir que es un corte longitudinal. Y cuando lo cortamos al contrario, en el lado ancho, en el lado corto, vamos a decir que es un corte transversal. Eso también tienen que entenderlo porque es el apellido del corte. Van a decir, un corte transversal, un corte longitudinal. La diferencia está en la definición de dónde yo hago el corte. ¿Ya? Entonces podemos realizar tantos cortes como queramos, aunque el mínimo exigido en los proyectos son 2, con un corte longitudinal y un transversal. Yo ya entiendo la información que me va a entregar este corte. ¿Que es para qué? Para poder entender el proyecto. Y en este caso yo le recalco al tiro que mucha información que nos entregan estos cortes son las dimensiones de altura, antepechos de puerta, alturas de ventana, espesores de losa muchas veces, niveles de piso, etcétera, etcétera. Y la tercera norma que debemos indicar los cortes es que se debe indicar por dónde estoy pasando el corte en las plantas de arquitectura. Eso también lo vamos a ver a continuación. Y consiste en esto. Cuando ya decíamos, cuando un corte lo hago por mi lado largo del proyecto, lo voy a indicar de esta manera en la planta, en este caso el corte A. ¿Cómo lo veo después en corte? De esta manera. Entonces en planta indiqué que mi corte A pasa por el centro, por el lado más largo, y ya se le va a llamar corte longitudinal. En cambio, cuando hago el corte en mi cara corta o en el ancho del proyecto, lo voy a denominar corte transversal. Y lo que yo veo es lo que estoy cortando en este caso acá.
Y deben entender que estas flechas que aparecen acá, que me indican que yo donde estoy cortando, lo que estoy viendo de proyección o para atrás es todo eso. Si yo corto aquí, lo que voy a ver es de aquí para allá. Esa es la lógica de poder como norma general de los cortes. Entonces ya sabemos que corte longitudinal es cuando corto a lo largo del proyecto. Y cuando corto en el ancho del proyecto, le voy a llamar corte transversal. Entonces acá tenemos el corte transversal, que es mi plano virtual y vertical que le genera mi volumen, y obtengo mi vista, que en esta vista es el corte. Y ese corte en planta yo lo indico de esta manera, que el corte AA está pasando por esos recintos en mi planta. Ahora bien, el corte longitudinal, que es el BB, nuevamente en mi plano virtual, que lo corté en la cara larga del proyecto, a diferencia del corte transversal, que es la cara corta o en el ancho, lo veo de esta manera en vista y lo indico en mi planta de esta manera. Entonces, lo que yo vea de aquí para allá es lo que estoy cortando y es lo que voy a ver. Al igual que en mi corte longitudinal, lo que yo hago el corte de aquí para allá es lo que voy a ver después como representación. Las normas de información que deberían tener estos cortes son las siguientes. Deberá estar acompañado de un nombre, por ejemplo, corte longitudinal AA o BB, etcétera, etcétera. Además de su escala de trabajo que está dibujado el corte, ¿ya? También que vamos a encontrar los ejes, deberían estar acotados o indicados los ejes. Se dan cuenta, ahí tengo el eje. ¿Ya? También cotas bases para definir, no sé, alturas, cuánto va a ser mi altura de piso a cielo, cuánto va a ser la altura de la ventana, cuánto va a ser el antepecho de la ventana, etcétera, etcétera. Entonces eso le llamamos cotas bases para cada corte. También cotas de nivel, donde me indican alturas. Estas son las cotas de nivel. También después en simbología las vamos a ver más en detalle. Pero toda esta información debería entregarme un corte. Y es la información base y más simple, a diferencia después de otros cortes que vamos a ver también. Entonces, un corte cuando yo realizo es para, a diferencia de una planta, es para imaginarme mi proyecto, pero ya con altura. ¿Ya? Esa es la implicancia de un corte. ¿Y qué características? Como mencionábamos en las normas e información que debe tener, siempre y toda vista que estamos viendo va a tener un nombre y apellido. En este caso, corte AA. Podríamos haber dicho lo más bien acá, corte longitudinal AA, porque está pasando por el lado más largo de mi proyecto. Y siempre, siempre va a tener asociado la escala en la cual está dibujada esa vista. Esto como información también que usted lo tenga relevante. Cuando yo quiero saber qué escala está dibujado mi plano, si no me aparece en la viñeta o me apareciera como indicada, en donde yo lo voy a encontrar también va a ser bajo el título de cada vista. Por ejemplo, si dijera planta y esto fuera una planta, abajo me debería estar indicada la escala correspondiente. Eso para todas las vistas. ¿Ya? Entonces este corte AA me dice que este fue dibujado en escala 1 a 50. ¿Y qué me entrega como información? Me entrega ejes, me dice dimensiones que tiene entre los ejes y los recintos interiores, me marca qué recinto interior es por la cual estoy cortando y me entrega niveles de piso, o sea, alturas, para yo saber cuánto tengo desde aquí hasta acá, cuánto es el espesor de la losa, cuánto va a tener de alto la cercha y la cubierta, etcétera, etcétera. Y esa es la información que voy a encontrar en estos cortes, ya sean transversales o longitudinales. Alturas, espesores, los recintos por los cuales estoy cortando, distancias, toda esa información base y simple para entender mi proyecto en una primera fase. Enseguida los cortes, otra vista que nosotros vamos a establecer y mostrar son las elevaciones. Y las elevaciones las definimos como elevaciones a las proyecciones de todas las caras visibles de un proyecto, o sea, las fachadas que tiene un proyecto, ¿ya? Y estas fachadas van a adquirir un apellido, norte, sur, oriente, occidente. Esto va a depender de la orientación que esté asociada a la elevación, ¿ya? Y también va a tener elevaciones principales o secundarias. Pero debemos entender primero qué es una elevación. Y aquí está, tengo mi volumen y las fachadas de cada cara del volumen son mis respectivas elevaciones. Esas son las elevaciones.
las fachadas, lo que yo veo de este volumen, que en este caso es una casa. Fíjense, tengo este volumen de mi casa y tiene 4 fachadas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí está, dependiendo de la orientación que tenga mi terreno, es por ejemplo va a denominar elevación norte. Y mi elevación norte vendría a ser esta que estoy viendo acá, porque el norte está indicado en las plantas, que siempre debería estar ahí indicado en las plantas, la ubicación, el norte. Mi elevación oriente, que correspondería a esta, mi elevación sur, que correspondería a esta, y mi elevación poniente, que correspondería a esta. Todo eso son las elevaciones, o sea, las fachadas de mi volumen, de mi proyecto. Ahora bien, a estas elevaciones nosotros, la información que nos va a entregar van a ser muy pocas. ¿Por qué? Porque no es un corte, solo lo que yo estoy viendo y cómo va a quedar mi proyecto. Entonces, a lo más voy a encontrar en información es como altura y nada más. Y textura, como lo que ven acá. Esta textura que yo lo vamos a llamar y vamos a ver más adelante como achurado, me dice que esto tiene un revestimiento y este revestimiento puede ser de ladrillo o que la casa está confeccionada en albañilería con ladrillos, ¿ya? Entonces yo a las elevaciones les puedo agregar texturas, achurados, para representar de qué material está construida. Para nada más, pero esa información en general es lo que me va a entregar una elevación. Cómo es el aspecto y lo que yo voy a tener como edificio, como proyecto. Nada más. El corte es el que me entrega dimensiones interiores. ¿Ya? Esto es lo que yo veo por fuera. Otra vista que aparece en los planos de arquitectura es el plano de emplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que una vez ubicado el terreno, pasamos a la siguiente etapa, que es emplazar nuestra obra dentro del terreno. ¿Ya? Lo cual para hacer esto generamos este plano de emplazamiento. Entonces, imagínense, yo tengo un terreno de 1000 metros cuadrados, bueno, donde yo emplace mi obra, donde yo quiera poner mi casa en este caso, es donde lo que yo voy a decir plano de emplazamiento, porque ahí estoy emplazando mi obra, mi casa. ¿Y qué información debería tener nuevamente? El norte como relevante, el terreno en donde voy a emplazar mi obra y propiamente tal en donde estoy emplazando mi casa. Y ahí, en base a eso, yo le voy a agregar información. Por ejemplo, los del linde, hacia allá está el del linde, como está norte hacia arriba, entonces este va a ser mi del linde norte, este va a ser mi del linde oriente, este va a ser mi del linde sur, y esta línea que da hacia la calle va a ser mi línea oficial de cierre, donde voy a tener más cercano el eje de calzada. Desde la calzada a mi línea de cierre tengo una medida. Bueno, toda esa información va en este plano de emplazamiento. Los números municipales de los predios vecinos y de mi terreno. La distancia que va a tener la casa hacia los vecinos, hacia los del linde. Y como último, la proyección de las cubiertas. ¿Dónde está? Es como ver mi casa o el proyecto desde arriba, como en un vuelo. Y lo que yo veo son las cubiertas y voy a indicar hacia dónde escurre el agua lluvia. Y lo voy a indicar en este plano. Entonces un plano de emplazamiento es donde voy a emplazar o donde quedó emplazado mi proyecto dentro de un terreno. Y ahí yo voy a aprovechar de indicar las distancias correspondientes. ¿Ya? Eso es un plano de emplazamiento. Y al igual que todas las vistas, tendrá su nombre y apellido y estará indicada su escala en la cual fue dibujada. Con este último contenido entonces damos por finalizada esta clase número 7, donde vimos plano de arquitectura en su parte 1. Próxima clase, correspondiente a la clase 8, el contenido a ver y relatar consistirá en la continuación del plano de arquitectura en su segunda parte. Un gran abrazo y saludo a todas y todos. Nos vemos. Chao, chao.